Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar en la mañana de hoy sobre tratamientos fuera de línea en síndrome de ovario poliquístico. Mi nombre es Jorge García. Agradezco muchísimo a la Junta Directiva de ACCER y a todos ustedes por escuchar esta presentación. No tengo conflicto de intereses, soy profesor universitario en las universidades Sayce y Remington, expositor de varios laboratorios clínicos y director médico de Dejando Bella Fertilidad. En el transcurso de la mañana hemos escuchado varios conceptos sobre ovario poliquístico. En este momento nos vamos a centrar en aquellos que están off-label y que han creado algo de controversia porque algunas guías lo producen y otros no. Desde 1935, cuando dos médicos en la ciudad de Chicago empezaron a hacer laparotomías para retirar un espacio de cuña grande sobre esos ovarios que eran gigantes, y después de eso podían embarazarse las pacientes. Hasta hoy, el síndrome de ovario poliquístico Still-Leventhal ha tenido una gran cantidad de cambios en su diagnóstico, manejo y tratamiento. Cuando el doctor Leventhal en 1971 falleció allá en Chicago, muchas mujeres, más de 700, todas con una cicatriz entre su ombligo y la línea media del pubis, fueron a agradecerle porque después de retirarla ese pedazo de cuña, ya estaban embarazadas muchas de ellas. El doctor fue, sin saberlo, el pionero del manejo de este tipo de pacientes. 42 millones de publicaciones indexadas hasta la semana anterior. La última en la revista de American Journal of Obstetrics and Gynecology, de la revista Gris, pues ha sido la pionera, que fue de las primeras que recibieron en 1935 esa información, y el último reporte salió hace muy poco, en agosto de este año, también hablando de ovario poliquístico y su manejo. Empecemos con el primero. Todos hemos tenido la información aún de nuestros pacientes. Hace poco salieron bastantes memes un poco chistosos en donde la gente mencionaba que si el mioinositol que sale en las bebidas energéticas podría o no podría mejorar la fertilidad en los pacientes. Vamos a hablar de qué hay frente a la referencia en nuestra bibliografía. Este puede ser uno de los más relevantes. Son 13 ensayos aleatorios controlados en donde 1.472 mujeres subfértiles recibieron mioinositol, tratamiento previo tanto a fertilizaciones in vitro como a inseminaciones, y observemos qué podemos encontrar, dependiendo mucho del evento que estamos analizando. Si analizamos nacido vivo, el hecho de utilizar placebo o utilizar mioinositol nos habla de que no hay diferencia significativa. Sería exactamente lo mismo utilizarlo el uno o el otro. Si lo que vamos a analizar es la presencia de eventos adversos, como abortos, como embarazo múltiple, probablemente estaría a favor del uso del mioinositol, pero muchos de los estudios pasan por la línea del 1, hablando de que no tienen una relevancia estadística importante. Si lo que vamos a hablar es de embarazo clínico, miren que la mayoría de los estudios no dan relevancia estadística, y la segunda importancia, si vamos a analizar todos los grupos ACRM, SHARE y el Centro para la Valoración sobre Ovario Poliquístico, todos llegan a la siguiente conclusión: el inositol en las diferentes formas probablemente es un tratamiento experimental, requiere más evidencia y estudios mucho más robustos para poderlo mandar rutinariamente. Obviamente que para un estudio negativo, pues se sacan 2 estudios nuevos.
Ahora, Francetti habla en el 2020, es la evaluar la unión del ácido lipólico con el mioinositol en pacientes que retrospectivamente todas fueron tratadas con 800 miligramos de ácido lipólico y les daban 1000 o 2000 miligramos de mioinositol para saber cómo funcionaban sus espacios previos a tratamientos de reproducción asistida. Identificaron que los dos grupos eran bastante similares en índice de masa corporal, en sus niveles basales de FSH, LH, estradiol, en el índice OMA y en la valoración a nivel de sus otros factores como la testosterona y la resistencia a la insulina. Son muy parecidos en su momento. La conclusión es de que la utilización del ácido lipólico más el mioinositol en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, independiente de su fenotipo metabólico, tipo A, B, C, D, es un efecto más evidente a una dosis más alta. Esto parece ser independiente del nivel de insulina y parece que la resistencia a la insulina puede ser el mejor predictor de respuesta al tratamiento para mejorar metabólicamente a estas pacientes. Ahora bien, no podemos dar garantía que un perfil metabólico mejor signifique más embarazos y mejores oportunidades clínicas. El impacto del mioinositol en un estudio más reciente de Mirbiel y de Pandora James identifica que revisa y hace un análisis de varios artículos. En cada uno de ellos hace cuál beneficio pudiera presentarse a mejorar la ovulación, cuáles hay riesgo de sesgo y en cuáles de ellos aumenta la oportunidad de mejores ovocitos y mejores embriones. Pero la diferenciación al final, como para poder garantizar y utilizarlo de forma rutinaria, todavía deja mucho que desear. En este mismo artículo hablan de 3 reuniones, Paciotti y Lesioni, hablan de que aumenta la calidad y las características de embriones buenos, pero tienen graves riesgos de sesgo, principalmente en no fueron doble ciego, probablemente fueron manipulados por los investigadores cuando se estaba realizando. La conclusión es entonces que un mioinositol a 4 gramos por día, 2 veces al día, 2 gramos en la mañana y 2 veces por la tarde, por 3 meses antes de la estimulación ovárica, podría mejorar la función ovárica, mejorar el número y la calidad de ovocitos a captar, mejoraría la cantidad de ovocitos en pacientes con ovario poliquístico, pero se requieren estudios aleatorios mayores para poder identificar si van a haber mayores tasas de embarazo y mayor cantidad de hijos vivos en tratamientos de reproducción asistida, porque los estudios y las valoraciones son bastante heterogéneos. Llaman la atención y dicen que el mioinositol es seguro, costo efectivo y que podría ser una alternativa interesante porque los efectos secundarios a esta dosis son bastante pequeños. El objetivo, tenemos aquí a la doctora Adriana Arango, que trabaja con nosotros en Dejando Huella, uno de los residentes, el doctor Evilla, que nos ayudó a preparar este seminario, es tener un nacido vivo en casa. Lo que pretendemos es hacer un certificado de nacimiento de un nacido vivo en casa. Eso es lo que queremos. Para el letrozol, imagínense pues que siempre la guía americana ha sido totalmente diferente a la guía europea, en donde el letrozol siempre off-label para inducción de ovulación. La idea en este momento es identificar con este estudio salido en el 2021 la oportunidad de evaluar la seguridad y la eficacia del uso de aspirineta más letrozol o letrozol solo en pacientes con síndrome de ovario poliquístico.
Parece ser que el experimento le va mejor a los pacientes que reciben aspirineta más letrozol que los pacientes que reciben medicamento letrozol solo. La dosis de la aspirineta de 100 microgramos al día y la dosis de letrozol de 2.5 miligramos al día en estos estudios de Chen del 19, de Liu en el 18 y de Yang en el 2020 hablan de una diferencia significativa, y la idea es de que podemos, si vamos a utilizar estos medicamentos, utilizarlos en conjunto. La oportunidad de encontrar mejores oportunidades de embarazo en pacientes con síndrome de ovario poliquístico es muy manifiesta según este estudio del doctor Zhu. Las conclusiones es que la aspirina combinada con letrozol en el tratamiento del ovario poliquístico es segura y eficaz. Debido a las limitaciones en el número y la calidad de los estudios incluidos, se necesitan verificaciones adicionales con estudios controlados aleatorios, multicéntricos, de muestras grandes y de gran calidad. Parece ser interesante, pero todavía, como siempre, faltan mayores y mayor calidad de estudio. En junio del 2018, el ovario poliquístico fue valorado y en él la American College de Obstetricia y Ginecología pues mencionan y modifican de pronto el citrato de clomifeno como primera línea y lo pasan a letrozol, teniendo en cuenta que de todas maneras la FDA todavía considera el letrozol como un elemento fuera de línea en pacientes para ser utilizados como inductor de ovulación. Se considera de que el citrato de clomifeno es menor en oportunidad de manejo que el paciente con el letrozol como inhibidores de aromatasa. Estudios recientes mencionan cómo la comparación entre la utilización de los inhibidores de aromatasa, comparándolos con clomifeno, es muchísimo mejor y con menos riesgos. Menos riesgo de embarazo múltiple, menos riesgo de la ley del todo de nada, que es bastante frecuente en ovario poliquístico, y mejor porque hay monofolicular, 1, máximo 2, con mínimo riesgo de embarazos múltiples. Letrozol comparado con clomifeno en inducción de ovulación, en este artículo del 2020, pues vemos que los estudios hablan de un grosor endometrial muy parecido, la oportunidad de ovulación bastante cómoda entre los dos. Sí se ve a favor del letrozol la oportunidad de que sea un solo folículo desarrollado, y las oportunidades de embarazo ganan precisamente con el letrozol, y el tiempo de lograr el embarazo entre empezar el uso del letrozol y lograr el embarazo en pacientes con síndrome de ovario poliquístico es mucho más corto, 9.5 semanas, al otro que es 11.0 semanas. El letrozol es una mejor alternativa en la inducción de ovulación en pacientes anovulatorias con ovarios poliquísticos, con lograr un embarazo un poquito más rápido y con riesgo mínimo o menor de embarazo múltiple. El clomifeno versus el letrozol versus el citrato de clomifeno versus el ciclo natural, en este estudio también tratan de resumir mirar estos ensayos aleatorios controlados, consideran el grupo de letrozol, el grupo de citrato de clomifeno y el ciclo natural, 90 pacientes en cada grupo, tratan de mirar si los grupos son homogéneos o no, y coordinan entonces la oportunidad de presentación. Y aquí tenemos en azul el grupo de letrozol
cómo tiene una mejor oportunidad de embarazo comparado con el grupo de citrato de clomifeno y comparado con los pacientes en ciclo natural. La receptividad endometrial durante la ventana de implantación utilizando el letrozol puede ser superior a la del citrato de clomifeno en pacientes de ovario poliquístico, lo que puede estar relacionado con mejores tasas de embarazo y mejores oportunidades de embarazo en curso. Probablemente porque el letrozol, este inhibidor de aromatasa, es menos endometriolítico que el citrato de clomifeno y da mejores oportunidades de implantación que el ciclo natural. La utilización de metformina, la utilización de hipolipemiantes, de estatinas y de manejos metabólicos de la insulina también estarían considerados fuera de línea, off-label, en pacientes con ovario poliquístico, pero todo lo hemos utilizado. Este análisis de 7 estudios controlados aleatorios quiere identificar en el 2021 la oportunidad de mejoría de estudios antropométricos, metabólicos y resultados reproductivos en pacientes que han recibido este tipo de medicaciones. Quieren identificar cuál de los dos, con índice de masa corporal, con estudios hormonales y con estudios de resistencia periférica a la insulina. La mayor de las oportunidades es en la utilización beneficiosa de pacientes que con disminución de peso, ese no está off-label, todo paciente con ovario poliquístico se beneficia muchísimo del ejercicio, del manejo de una dieta juiciosa, el tratamiento combinado con inhibidores de la GLP-1 más metformina disminuye la oportunidad de resistencia periférica a la insulina, mejora la calidad pero de todas maneras necesitan más estudios aleatorizados, prospectivos, para mirar costo-efectividad y mirar efectos secundarios, porque recuerden que todos estos tipos de medicamentos tienen algunos efectos secundarios que no son muy agradables para nuestros pacientes. La efectividad entonces de comparar la metformina como tratamiento, donde fertilización in vitro de Olixi en mujeres para buscar y lograr un nacido vivo en síndrome de ovario poliquístico, y comparan los dos protocolos, uno largo con agonistas y un protocolo corto con antagonistas. El estudio entonces habla de que probablemente no tenemos diferencias significativas importantes frente a usarlo o no usarlo como cotratamiento, y nos habla de que esta revisión actualizada no encuentra pruebas concluyentes que la metformina mejore las tasas de nacidos vivos. En un protocolo largo de agonistas de GnRH no se sabe si la metformina fue la que mejoró o no. En un protocolo corto con antagonistas, la metformina puede reducir la tasa de nacidos vivos, entonces sería contraindicado si usted va a utilizar protocolo corto con antagonistas. Puede reducir la incidencia de síndrome de hiperestimulación ovárica, puede resultar con una mayor incidencia de efectos secundarios, y no hay seguridad sobre el efecto de la metformina sobre la tasa de abortos espontáneos en mujeres. Entonces quedamos en las mismas con este estudio último. El doctor Men, en un estudio también actualizado ahora del 2021, compara simvastatina y metformina versus metformina sola, y la oportunidad de revisión tanto de testosterona, la relación LH-FSH y los parámetros de glicemia en ayunas y funcionabilidad de colesterol, pues confirman que hubo una explosión espontánea a los 6 meses, eso es mejora. El volumen de ambos ovarios se mantuvo muy similar y el índice de masa corporal se mantuvo muy similar utilizando los dos esquemas. El tratamiento combinado con simvastatina más metformina puede mejorar la eficacia del síndrome de ovario poliquístico versus metformina sola, significativa en la testosterona, en la relación LH y el colesterol, pero se deben realizar muchísimos más estudios para explorar este tema. La hormona antimulleriana, y es otro que ha sido off-label en algunos de los programas, en algunos de los protocolos, pero todos los días identificamos que pacientes entre menos de 35 años
y si tienen un punto de corte de 3.2 nanogramos por mililitro, pues puede ser un predictor importante para este síndrome ovario poliquístico y probablemente adelante lo tendremos como uno de los marcadores más adecuados. Y la punción ovárica múltiple, pues no es primera línea, tiene un beneficio temporal y requiere el uso de ayudante a veces de gonadotrofinas, pero cuando no se ha logrado ese ovario resistente al manejo, pues modifica el estado metabólico de la paciente, puede reducir la reserva ovárica por una lesión diatérmica producida por la lesión cuando hacemos el procedimiento, pero todo lo hemos vivido en pacientes que no responden a los tratamientos convencionales. Esta es una medida salvadora desde que no saquemos un ovario completo, como hacía Steven Leventhal, que sacaba en una tercera parte del mismo. Muchas gracias por su tiempo y una muy buena tarde.